El mercado de Tepito nunca dormía del todo. Incluso a las 5 de la mañana, cuando la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar entre el smog y el ruido distante de los camiones, ya había movimiento entre los puestos de comida. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el de los tacos al pastor que habían sobrevivido la noche anterior, y el sonido metálico de las cortinas levantándose resonaba como una sinfonía urbana que Lucía conocía de memoria. Lucía Mendoza llevaba 5 años trabajando en El Rincón de Doña Petra, una fonda pequeña pero concurrida que servía desayunos desde las 6 de la mañana. A sus 32 años, había aprendido que la vida en Tepito no perdonaba errores ni daba segundas oportunidades. Cada peso contaba, cada propina significaba poder comprar los útiles escolares de su hijo Santiago, de 9 años, o pagar la renta del cuarto que compartían en una vecindad a 3 calles del mercado. Esa mañana de octubre, mientras acomodaba las sillas de plástico y limpiaba las mesas de formica desgastada, Lucía no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El cielo estaba gris, cargado con la amenaza de lluvia que nunca llegaba, y el aire frío le calaba los huesos a través de su suéter delgado. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Ahora, sigamos con lo que pasó ese día. «Ya llegaste, mija», dijo doña Petra desde la cocina, su voz ronca por años de respirar el humo de la estufa. «Hoy va a estar movido. Es día de quincena y la gente tiene hambre». Lucía sonrió mientras se amarraba el delantal. Doña Petra tenía razón casi siempre. La mujer de 60 años había criado 3 hijos en ese mismo mercado. Conocía cada vendedor, cada cliente habitual, cada secreto que circulaba entre los pasillos estrechos donde se vendía desde ropa hasta electrónicos de dudosa procedencia. Los primeros clientes llegaron poco después de las 6. Trabajadores de la construcción que pedían café negro y tacos de frijoles. Vendedores ambulantes que desayunaban rápido antes de montar sus puestos, mujeres que compraban tamales para revender en las esquinas. Lucía se movía entre las mesas con eficiencia, memorizando pedidos, sonriendo cuando tocaba, evitando el contacto visual cuando notaba que algún cliente llevaba las marcas visibles de pertenecer a algo más oscuro. En Tepito, todo el mundo sabía que había líneas que no se debían cruzar. No hacer preguntas era la primera regla, no meterse en asuntos ajenos era la segunda, y la tercera, la más importante, era nunca, jamás, ver lo que no debías ver. Lucía había vivido toda su vida respetando esas reglas. Había crecido en el mercado, hija de un vendedor de zapatos que murió cuando ella tenía 15 años, dejándola sola con su madre enferma. A los 20 se había enamorado de un tipo que prometió sacarla de ahí, pero que terminó en la cárcel por robo. Santiago llegó cuando ella tenía 23, y desde entonces cada decisión que tomaba era pensando en darle a su hijo una vida diferente, una oportunidad que ella nunca tuvo. «Lucía, mesa 7», gritó doña Petra. La mesa 7 estaba en la esquina, cerca del baño. Un hombre de unos 40 años, con una chamarra de cuero, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse, leía el periódico mientras esperaba. Lucía se acercó con su libreta. «Buenos días. ¿Qué le sirvo?» El hombre levantó la vista, como de alguien que había visto demasiado. Chilaquiles verdes y café, sin crema. Enseguida. Cuando Lucía regresó con el pedido, el hombre ya no estaba leyendo el periódico. Miraba hacia la calle con atención, como esperando algo o a alguien. Ella dejó el plato y la taza sobre la mesa sin decir nada, pero notó que el hombre tenía las manos temblorosas. «¿Está todo bien?», preguntó sin pensar, violando su propia regla de no involucrarse.
El hombre la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que había otras personas en el lugar. Sí, todo bien, gracias, pero no estaba bien. Lucía lo supo por la forma en que sus ojos volvieron a la calle, por cómo tocaba nerviosamente el bolsillo interior de su chamarra. Ella se alejó, incómoda, sintiéndose culpable por haber preguntado. El día transcurrió con normalidad hasta las 2 de la tarde. El calor era insoportable y la fonda estaba más vacía. Doña Petra había salido a comprar verduras para la cena y Lucía aprovechó para limpiar a fondo la cocina. El baño de la fonda estaba en un pasillo estrecho que daba a la parte trasera del local, donde se acumulaban cajas de refrescos y bolsas de basura esperando ser recogidas. Mientras trapeaba, Lucía escuchó voces afuera, gritos, el sonido inconfundible de una discusión violenta. Se asomó por la ventana pequeña de la cocina que daba al callejón y vio a 3 hombres. 2 de ellos sostenían al tercero contra la pared. Reconoció la chamarra de cuero. Era el cliente de la mesa 7. Su primer instinto fue cerrar la ventana y volver a lo suyo. No ver, no preguntar, no saber. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la desesperación en la voz del hombre o el brillo metálico de lo que parecía ser un arma en manos de uno de sus agresores. «¡Por última vez! ¿Dónde está?», gritó uno de los hombres, corpulento, con tatuajes que le cubrían el cuello. «Ya les dije que no sé nada. Fermín nunca me dijo dónde lo dejó. Fermín está muerto. Tú eres el único que sabe». El golpe fue seco, brutal. El hombre de la chamarra cayó al suelo y los otros 2 lo patearon con rabia contenida. Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Debía cerrar la ventana, alejarse, fingir que no había visto nada. Pero sus pies no se movían. Entonces uno de los hombres se acercó más, agachándose junto al cuerpo en el suelo. «Tienes hasta mañana. 3 millones no desaparecen así como así. Encuéntralos, o tu familia va a pagar». Se fueron tan rápido como llegaron, subiendo a una camioneta negra que arrancó con un chirrido de llantas. El hombre quedó tirado en el callejón, sangrando, tratando de levantarse. Lucía salió corriendo. No pensó, solo actuó. Se arrodilló junto a él. «Señor, ¿puede caminar?». El hombre la miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer que alguien se hubiera acercado. Tú no viste nada. Vete de aquí. Está sangrando. Necesita ayuda. Si me ayudas, te matan a ti también. Vete». Pero Lucía ya había tomado su decisión. Entre los 2, lograron que se pusiera de pie y lo llevó de regreso a la fonda, entrando por la puerta trasera. Lo sentó en una silla de la cocina y buscó el botiquín de primeros auxilios que doña Petra guardaba bajo el fregadero. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras limpiaba la herida en su ceja. «Rafael. Rafael Ochoa». «Yo soy Lucía». ¿Quiénes eran esos tipos? Rafael cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, había resignación en ellos. «Gente del cartel de los tepiteños. Mi hermano Fermín trabajaba para ellos como contador. Llevaba las cuentas de las operaciones en la zona. Hace 2 semanas me llamó. Estaba asustado. Dijo que había encontrado algo que no debía. 3 días después apareció muerto en un basurero de Iztapalapa». Lucía sintió un escalofrío. Todos en Tepito sabían quiénes eran los tepiteños. Controlaban el tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros. Nadie se metía con ellos y vivía para contarlo. Y esos 3 millones. Fermín los escondió antes de morir. Dinero del cartel. Supuestamente me dejó pistas de dónde está, pero yo nunca encontré nada. Revisé su departamento, su coche, incluso fui a casa de mi mamá. Nada. Y ahora me quieren muerto porque creen que lo tengo yo. ¿Por qué no vas con la policía? Rafael soltó una risa amarga.
La mitad de la policía trabaja para ellos. Si voy, me entregan directo. No tengo a dónde ir, Lucía. Estoy muerto. Lucía terminó de curar la herida y se sentó frente a él. Afuera, el mercado seguía con su ritmo, ajeno al drama que se desarrollaba en esa cocina pequeña. Pensó en Santiago, que estaría saliendo de la escuela en una hora. Pensó en su vida tranquila, predecible, segura. Pensó en todas las razones por las que debería pedirle a Rafael que se fuera y nunca volviera. Pero también pensó en el miedo en sus ojos, en la forma en que había dicho «mi mamá», como si todavía fuera un niño asustado. Pensó en Fermín, un hombre que había querido hacer lo correcto y había terminado en un basurero. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes quedarte aquí hasta que doña Petra regrese. Ella sabrá qué hacer». Rafael la miró sorprendido. «¿Por qué me ayudas? No me conoces». Lucía se encogió de hombros, sin saber realmente la respuesta. «Porque si no te ayudo, ¿quién lo hará?». Esa simple pregunta cambiaría todo, porque en ese momento, sin saberlo, Lucía Mendoza acababa de convertirse en el siguiente objetivo de los tepiteños, y las horas que seguirían pondrían a prueba todo lo que ella creía saber sobre sobrevivir en las calles más peligrosas de México. Doña Petra regresó media hora después, cargando 2 bolsas de verduras. Cuando entró a la cocina y vio a Rafael sentado ahí, con la cara hinchada y manchas de sangre en la camisa, se detuvo en seco. «Lucía Mendoza, ¿qué demonios hiciste?». Lucía le explicó todo rápidamente, las palabras saliendo atropelladas mientras doña Petra la escuchaba con expresión cada vez más grave. Cuando terminó, la mujer dejó las bolsas sobre la mesa con un suspiro pesado. «Niña, ¿tienes idea de en qué lío te acabas de meter?». «Lo sé, pero no podía dejarlo ahí tirado». Doña Petra miró a Rafael, evaluándolo con esos ojos que habían visto demasiado en su vida. «¿Eres Rafael Ochoa, el hermano de Fermín?». Rafael asintió sorprendido. «¿Lo conocía? Tu hermano venía a desayunar aquí cada sábado. Buen muchacho. Siempre dejaba buena propina». Hizo una pausa. «También sé que trabajaba para gente peligrosa, y sé que está muerto». «¿Él le dijo algo? ¿Alguna vez mencionó algo sobre dinero escondido?». Doña Petra negó con la cabeza, pero Lucía notó algo en su expresión, una duda, un recuerdo que peleaba por salir a la superficie. «La última vez que lo vi fue 2 días antes de que lo mataran. Vino muy temprano, como a las 5:30. No era su horario habitual. Estaba nervioso, mirando todo el tiempo hacia la puerta. Pidió café, pero no lo tocó. Solo se quedó sentado ahí, escribiendo algo en una libreta». «¿Una libreta?». Rafael se inclinó hacia adelante. «¿De qué color?». «Negra, pequeña, como del tamaño de la palma». Doña Petra cerró los ojos tratando de recordar. Cuando se fue, dejó su taza vacía, pero su café estaba intacto, y dejó 20 pesos de propina por un café de 10. «Me pareció raro». Rafael se puso de pie de golpe, haciendo una mueca de dolor por las costillas golpeadas. «¿Todavía tiene esa taza?». «Mijo, han pasado 2 semanas. Todas las tazas se han usado 100 veces desde entonces». «Pero la mesa, ¿qué mesa era?». Doña Petra señaló hacia el comedor. «La número 3, junto a la ventana». Rafael salió cojeando de la cocina. Lucía y doña Petra lo siguieron. El local estaba vacío a esa hora de la tarde. Rafael se arrodilló junto a la mesa 3, pasando las manos por debajo del tablero de formica, revisando cada centímetro con desesperación. «¿Qué busca?», preguntó Lucía. Fermín era así. Siempre dejaba mensajes escondidos desde niños. Cuando no quería que mamá encontrara algo, lo escondía en lugares imposibles, abajo de las baldosas, detrás de los zócalos, debajo de... Se detuvo. Sus dedos habían encontrado algo. Aquí hay algo. Con cuidado, Rafael despegó algo que estaba pegado bajo la mesa.
Era un sobre pequeño, sellado con cinta adhesiva, amarillento por el polvo. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una hoja de papel doblada. Cuando la abrió, Lucía pudo ver que estaba llena de números y letras que no tenían ningún sentido aparente. Parecía un código. «Es su letra», dijo Rafael con la voz quebrada. «Es definitivamente su letra». Doña Petra se acercó para ver mejor. «¿Qué significa?» «No lo sé». Fermín siempre fue más inteligente que yo. Él estudiaba contabilidad, le gustaban los acertijos, los códigos. Yo apenas terminé la preparatoria. Rafael volvió a leer el papel, sus ojos moviéndose rápidamente. «Pero tiene que significar algo. Tiene que ser la ubicación del dinero». Lucía miró el reloj de pared. Eran casi las 3. Santiago saldría de la escuela en cualquier momento y ella siempre lo recogía. No podía faltar, no sin avisarle. «Tengo que ir por mi hijo», dijo. «Doña Petra, ¿puede quedarse con Rafael?» «Espera». Rafael la tomó del brazo. «Si esos tipos me estaban siguiendo, pudieron haberte visto ayudarme. Podrían estar vigilando. No puedes ir a tu casa, no puedes seguir tu rutina normal». El miedo que había estado conteniendo finalmente llegó a Lucía como una ola fría. Santiago, su bebé. ¿Y si ya lo estaban buscando? ¿Y si sabían dónde vivía, dónde estudiaba su hijo? «Tengo que ir por él, ahora». Doña Petra asintió. «Ve, pero no vuelvas aquí. Llévalo a casa de tu tía en Nesa, la que vende cosméticos. Ahí estarán seguros por hoy». «¿Y usted?» «Yo he sobrevivido en este mercado 40 años. Sé cuidarme. Ahora vete». Lucía salió corriendo de la fonda sin siquiera quitarse el delantal. Las calles de Tepito estaban llenas de gente a esa hora, vendedores cerrando tratos, compradores regateando precios, niños corriendo entre los puestos. Todo parecía normal, pero ahora Lucía veía amenazas en cada esquina, en cada auto estacionado, en cada hombre que la miraba un segundo más de lo necesario. La escuela de Santiago estaba a 15 minutos caminando. Lucía prácticamente corrió todo el camino, esquivando puestos ambulantes y empujando gente sin disculparse. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Cuando llegó a la escuela, la reja ya estaba abierta y los niños salían en grupos ruidosos. Lucía buscó desesperadamente entre las mochilas y los uniformes azules hasta que finalmente lo vio. Santiago estaba junto a la puerta, hablando con su amigo Carlitos, su mochila de Spider-Man colgando de un solo hombro como siempre. «Santiago». El niño volteó y sonrió al verla, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó la expresión en el rostro de su madre. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Lucía lo abrazó tan fuerte que el niño protestó. «Mamá, me estás apretando». «Lo siento, mi amor. Tenemos que irnos ahora». «Pero Carlitos y yo íbamos a...» «Ahora, Santiago». El tono de su voz no dejaba espacio para discusiones. Santiago se despidió rápidamente de su amigo y tomó la mano de su madre. Mientras caminaban de regreso hacia el mercado para tomar un taxi que los llevara a Nezahualcóyotl, Lucía revisaba constantemente sobre su hombro. Fue entonces cuando los vio. 2 hombres en una motocicleta, avanzando lentamente por la calle, mirando a cada mujer que pasaba. Uno de ellos era el tipo corpulento con tatuajes en el cuello que había golpeado a Rafael. Lucía apretó la mano de Santiago y aceleró el paso. «Mamá, ¿por qué corremos?» «Vamos a jugar a un juego, ¿sí? Tenemos que llegar al final de la calle antes de que cuenta hasta 100. No era un buen plan, pero era lo único que se le ocurrió». La motocicleta estaba cada vez más cerca. Lucía podía escuchar el motor, podía sentir las miradas de los hombres escaneando la multitud. Entonces, como un milagro, vio una combi llena de gente a punto de arrancar.
Sin pensarlo dos veces, subió a Santiago y se metió detrás de él, empujando a los demás pasajeros que protestaron. El chofer la miró molesto. «Señora, está completo. Por favor, tengo que llegar a Neza. Es urgente». Algo en su voz debió convencerlo porque el chofer solo suspiró y cerró la puerta. La combi arrancó justo cuando la motocicleta pasaba junto a ellos. Lucía agachó la cabeza ocultando su rostro contra el hombro de Santiago, rogando que no la hubieran visto. El viaje a Nezahualcóyotl fue eterno. Santiago le hacía preguntas que ella no podía responder, confundido por el comportamiento extraño de su madre. Lucía solo podía abrazarlo y decirse a sí misma que estaba haciendo lo correcto, que proteger a su hijo era lo único que importaba. Cuando finalmente llegaron a la casa de su tía Rosario, ya eran más de las 5 de la tarde. Rosario abrió la puerta con su bata floreada de siempre, su cara redonda mostrando sorpresa. «Lucía, ¿qué haces aquí?» «Tía, necesito que cuides a Santiago por unos días. Por favor, no me hagas preguntas». Rosario miró a su sobrina, luego al niño, y entendió que algo grave estaba pasando. «Entra, los dos». Pero Lucía negó con la cabeza. «Solo Santiago. Yo tengo que regresar». «¿Regresar? ¿A dónde? ¿Qué está pasando?» «Por favor, tía, solo cuídalo. No dejes que salga, no abras la puerta a nadie que no conozcas. Te llamaré mañana». «Mamá, no quiero quedarme aquí», protestó Santiago, finalmente entendiendo que algo estaba muy mal. «Quiero irme contigo». Lucía se arrodilló frente a su hijo, tomándole el rostro con ambas manos. «Mi amor, necesito que seas muy valiente, ¿sí? Voy a solucionar algo y luego vengo por ti, pero necesito saber que estás seguro. Tía Rosario va a cuidarte muy bien». «¿Es por mi papá? ¿Salió de la cárcel?» «No, no es por tu papá, es algo del trabajo. Pero todo va a estar bien, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero era lo que su hijo necesitaba escuchar. Santiago asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «Sé valiente, mamá». Esas 3 palabras casi la destruyeron. Lucía lo abrazó una última vez, memorizando el olor de su champú, el peso de su cuerpo pequeño contra el suyo. Luego se levantó y salió antes de que pudiera cambiar de opinión. En el taxi de regreso a Tepito, Lucía sacó su teléfono y llamó al número de doña Petra. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Lucía, ¿dónde estás?» «Ya dejé a Santiago en un lugar seguro. ¿Cómo está Rafael?» «Todavía aquí, tratando de descifrar ese código. Mija, tengo un mal presentimiento. Vinieron 2 tipos hace 1 hora preguntando por ti. Dijeron que eras su prima, que necesitaban verte urgente. Les dije que no sabía de qué hablaban, pero no me creyeron. Revisaron el lugar». «¿Se llevaron algo?» «No, pero se fueron diciendo que volverían». «Lucía, no regreses aquí. Vete a Neza con tu hijo. Aléjate de todo esto». «No puedo. Si me buscan a mí, eventualmente encontrarán a Santiago. La única forma de protegerlo es resolver esto. Necesito que Rafael descifre ese código y encontremos el dinero. Es lo único que puede salvarnos». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Está bien», dijo finalmente doña Petra, «pero no vengas a la fonda. Te mando la dirección de otro lugar. Rafael y yo te esperaremos ahí». 20 minutos después, Lucía estaba frente a un edificio deteriorado en la colonia Morelos, no muy lejos de Tepito, pero lo suficientemente alejado como para no ser obvio. Doña Petra la esperaba en la entrada. Arriba. 3er piso. Departamento 301. El edificio olía a humedad y a comida vieja. Las escaleras crujían bajo sus pies y las paredes tenían manchas de algo que prefería no identificar. Cuando llegó al departamento 301, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Rafael estaba ahí, con el papel en una mano y una libreta en la otra.
Tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. «Creo que lo descifré», dijo sin preámbulos. «O al menos parte de él». Entraron al departamento, que resultó ser de un amigo de doña Petra, que estaba fuera de la ciudad. Era pequeño, con muebles viejos y un olor a tabaco rancio, pero estaba limpio y, más importante, era seguro. Rafael extendió el papel sobre la mesa de la cocina. Lucía y doña Petra se inclinaron para ver mejor. «Fermín era fanático del béisbol», explicó Rafael. «Estos números no son solo números, son estadísticas de jugadores, fechas de juegos importantes, números de jerseys. Miren, 16/7/1990. Ese fue el día que México jugó contra Estados Unidos en el Estadio Azteca. Y este número, el 34, era el jersey de Fernando Valenzuela». «¿Y eso qué significa?», preguntó Lucía. «Significa que el dinero está escondido en algún lugar relacionado con el béisbol, pero hay más. Estas letras, ACTT, PNO, S3, L12. ACTT podría ser Azteca, pero el Estadio Azteca es de fútbol, no béisbol». Doña Petra se enderezó de repente. «Espera, ¿dijiste PNO? ¿Como el Foro Panamericano?». Rafael la miró confundido. «¿Qué es eso?». «Es un estadio viejo que está abandonado desde hace años. Ahí jugaban béisbol antes. Está en Iztacalco, cerca del Palacio de los Deportes. Cerró hace como 10 años». «S3, L12», murmuró Rafael. «Sección 3, localidad 12». Lucía sintió como si todas las piezas comenzaran a encajar. «Tu hermano escondió el dinero en un estadio abandonado, en un asiento específico. Es exactamente el tipo de cosa que Fermín haría», dijo Rafael con una mezcla de admiración y tristeza. Siempre le gustaron los lugares olvidados. Decía que el mejor escondite era a plena vista, en un lugar donde nadie miraría 2 veces. «Entonces tenemos que ir ahí», dijo Lucía. «Esta noche». «¿Estás loca?». Doña Petra la miró como si hubiera perdido la razón. «Mija, tú ya hiciste suficiente. Deja que Rafael se encargue de esto. Si Rafael va solo, lo matarán en cuanto encuentre el dinero. Necesita ayuda. Y además...». Lucía hizo una pausa. «Ya estoy metida en esto. Me vieron ayudándolo. Saben quién soy. La única forma de salir es terminar lo que empezamos». Rafael la estudió con una expresión que era mitad gratitud, mitad culpa. «No tienes que hacer esto. Lo sé. Pero lo voy a hacer de todas formas». Esperaron hasta que oscureciera. Doña Petra preparó café y sándwiches que nadie tocó realmente. La tensión en el pequeño departamento era palpable, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que podría salir mal. A las 9 de la noche, Rafael y Lucía salieron del edificio. Doña Petra se quedaría ahí, con instrucciones de llamar a la policía si no tenía noticias de ellos en 3 horas, aunque todos sabían que eso probablemente no serviría de nada. Tomaron 2 camiones diferentes para llegar a Iztacalco, cambiando de ruta 2 veces para asegurarse de que nadie los siguiera. La ciudad nocturna era un laberinto de luces y sombras, y Lucía se sintió más expuesta que nunca, como si cada persona en la calle pudiera ser un sicario del cartel. El Foro Panamericano estaba rodeado por una cerca de metal oxidado, con señales de «prohibido el paso», que habían sido ignoradas durante años. La puerta principal tenía un candado roto, y grafiti cubría casi cada superficie visible. «Por aquí», susurró Rafael, señalando una abertura en la cerca. Se metieron por el hueco, raspándose con el metal afilado. Del otro lado, el estadio se alzaba como un esqueleto gigante, sus gradas vacías mirando hacia un campo cubierto de maleza. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver, pero también los hacía vulnerables. Caminaron pegados a las paredes, evitando pisar escombros que pudieran hacer ruido. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido distante del tráfico.
y el ocasional ladrido de un perro. Sección 3 debe estar por allá, dijo Rafael, señalando hacia la izquierda. Las gradas eran traicioneras, con escalones rotos y barandales que se caían. Lucía se agarró del brazo de Rafael mientras subían, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse. Finalmente llegaron a la sección 3. Los asientos de plástico, los que quedaban, estaban decolorados y agrietados por años de abandono. Rafael contó hasta el número 12. Aquí. El asiento estaba parcialmente destruido, pero debajo había un espacio hueco. Rafael metió la mano y palpó en la oscuridad. Su rostro se iluminó cuando sus dedos encontraron algo. Está aquí. Lo tengo. Sacó una mochila negra, pesada, que había estado escondida en el hueco. La abrió con manos temblorosas. Adentro, atados en fajos perfectos, había más billetes de los que Lucía había visto en toda su vida. Billetes de 500, de 1000, apilados tan apretadamente que apenas cabían en la mochila. 3 millones, susurró Rafael. Fermín realmente lo hizo, pero su alegría duró solo un segundo. Porque en ese momento las luces de varios autos se encendieron simultáneamente, iluminando las gradas como si fuera de día. Habían estado esperando. Los habían estado esperando todo el tiempo. Lucía y Rafael se quedaron paralizados, cegados por las luces. Voces gritaron órdenes que no podían entender por el pánico. Entonces vieron las siluetas, al menos 6 hombres, acercándose desde diferentes direcciones. «¡Corre!», dijo Rafael empujándola. «¡Corre y no mires atrás!». «¡No! ¡No te voy a dejar!». «Lucía, tienes un hijo. Vete, ahora». Pero era demasiado tarde. Los hombres ya estaban ahí, rodeándolos, armas en mano. El hombre corpulento con los tatuajes en el cuello sonrió con crueldad. «Sabíamos que vendrías, Rafael. Solo teníamos que esperar a que encontraras el dinero por nosotros». «¿Cómo?», preguntó Rafael con voz quebrada. «¿Cómo sabían del código?». «No lo sabíamos, pero sabíamos que tu hermano era lo suficientemente inteligente como para dejar pistas. Y sabíamos que tú eras lo suficientemente tonto como para seguirlas». El hombre miró a Lucía. «Y tú, la mesera, elegiste el lado equivocado». Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. «Déjenlo ir. Tienen su dinero. Ya no los necesitan». El hombre rió y el sonido fue más aterrador que cualquier amenaza. «Así no funciona esto. La gente no nos roba y vive para contarlo. Da mal ejemplo». Levantó su arma, apuntando directamente a Rafael. Lucía cerró los ojos, esperando el disparo que sabía que vendría, pero lo que escuchó en su lugar fueron sirenas, muchas sirenas, y luces, no de autos, sino de patrullas, acercándose rápidamente al estadio. El hombre del tatuaje maldijo. «¡Es una trampa!». «¡No!», gritó Rafael. «Yo no llamé a nadie, lo juro, pero nadie lo escuchaba». Los sicarios ya estaban corriendo, dispersándose en diferentes direcciones, llevándose la mochila con el dinero. En la confusión, Rafael tomó a Lucía de la mano y corrieron en dirección opuesta, bajando las gradas tan rápido como podían sin romperse el cuello. Las patrullas entraban al estadio desde todos los ángulos. Lucía pudo ver uniformes, policías gritando órdenes, el caos completo. Pero algo no se sentía bien. ¿Por qué estaba ahí la policía? ¿Quién los había llamado? Entonces lo entendió. Doña Petra. Pero habían quedado en que llamaría solo si no tenían noticias en 3 horas. Apenas había pasado una, a menos que... «Rafael, tenemos que salir de aquí. Ahora». «¿Por qué? La policía puede protegernos». «No, no puedo explicarlo, pero algo está mal. Confía en mí». Salieron del estadio por una salida lateral, escuchando los gritos y los disparos detrás de ellos.
Corrieron por calles oscuras, metiéndose en callejones, escondiéndose detrás de autos estacionados, hasta que finalmente se detuvieron en un parque pequeño, sin aliento, con los pulmones ardiendo. ¿Qué fue todo eso?, jadeó Rafael. No lo sé, pero tenemos que llegar con doña Petra. Ella es la única que puede explicarnos qué pasó. Tomó otras 2 horas de caminar, tomar camiones y revisar constantemente que nadie los siguiera antes de que finalmente llegaran de regreso al departamento en la colonia Morelos. Lucía tocó la puerta con un patrón específico que habían acordado. Doña Petra abrió inmediatamente, su rostro mostrando alivio. «Gracias a Dios. Pensé que los habían matado». «¿Tú llamaste a la policía?», preguntó Lucía. «¿Yo? No. Se suponía que debía esperar 3 horas. Solo ha pasado...». Miró su reloj. 2 horas y media. Los 3 se miraron, entendiendo la implicación. «Alguien más sabía que estaríamos ahí», dijo Rafael lentamente. «Alguien que quería que el cartel y la policía llegaran al mismo tiempo». «¿Pero quién?», preguntó doña Petra. Nadie más sabía del código. Lucía sintió que algo se movía en su mente, una pieza del rompecabezas que no encajaba. El código. «Rafael, ¿estás seguro de que tu hermano era el único que sabía cómo descifrarlo?» «Fermín y yo éramos los únicos que compartíamos ese tipo de...». Se detuvo. «Espera, mamá. Mamá sabía sobre nuestra obsesión con el béisbol. Ella nos llevaba a los juegos cuando éramos niños. ¿Crees que tu mamá llamó a la policía?». «No, ella no sabría cómo...». «Pero...». Rafael se puso pálido. «Hace 3 días fui a visitarla. Le conté que había encontrado una pista sobre lo que Fermín escondió antes de morir. No le di detalles, pero mencioné que tenía que ver con el béisbol. ¿Y si ella le contó a alguien?». «¿A quién?». «Tiene un vecino, Aurelio. Siempre está metiéndose en sus asuntos, ofreciéndole ayuda que ella no necesita. Fermín nunca le tuvo confianza. Decía que hacía demasiadas preguntas». Doña Petra suspiró profundamente. «Mijos, creo que ya sé quién es su problema. Aurelio Campos. Hace años era policía. Lo echaron por corrupto. Ahora trabaja como...». Hizo una pausa significativa. «Consejero de seguridad para varios negocios en Tepito, si saben lo que quiero decir». «Trabaja para el cartel», dijo Lucía. «Indirectamente sí. Y si tu mamá le contó algo, Rafael, entonces él es quien organizó todo esto. Sabía que irías por el dinero eventualmente. Solo tenía que esperar y dejarte hacer el trabajo sucio de encontrarlo». Rafael se dejó caer en una silla, derrotado. «Todo esto fue para nada. El cartel tiene el dinero. Saben quién soy. Saben quién eres tú, Lucía. Nos van a matar a todos». Pero Lucía estaba pensando. Su mente trabajaba rápidamente, considerando opciones, buscando salidas. «A menos que tengamos algo que ellos quieran más que matarnos». «¿Cómo qué? Ya tienen el dinero». «Pero no tienen pruebas de dónde vino ese dinero. No tienen los registros que tu hermano llevaba. Las cuentas, los nombres, las operaciones. Rafael, tu hermano guardaba copias de su trabajo. Fermín era meticuloso, siempre hacía respaldos de todo, pero nunca supe dónde los guardaba. Piensa, tiene que haber algo, otra pista, otro código, algo». Rafael cerró los ojos concentrándose. Los segundos pasaban como horas. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. «¡La foto!». En el funeral de Fermín, mi mamá puso una foto de nosotros 2 en el ataúd. Era de cuando éramos niños, en nuestro primer juego de béisbol. Yo nunca había visto esa foto antes. Le pregunté de dónde la había sacado y ella dijo que Fermín se la había dado semanas antes de morir, diciendo que era importante que la guardara. «¿Dónde está esa foto ahora?». «Con mamá, en su departamento». Doña Petra negó con la cabeza.
No pueden ir ahí. Si Aurelio está involucrado, seguro tiene gente vigilando a tu madre. Entonces llamaremos, dijo Lucía, sacando su teléfono. Rafael, necesito su número. Rafael marcó y puso el altavoz. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz de mujer mayor contestara. Bueno, mamá, soy yo. Rafael, mi hijo, ¿dónde has estado? Aurelio me dijo que te estaban buscando, que estabas en problemas. Mamá, necesito que me escuches con mucha atención. ¿Recuerdas la foto que Fermín te dio? ¿La del juego de béisbol? Sí, la tengo aquí conmigo. La guardo en mi buró. Necesito que la mires, por favor. Ahora. Escucharon ruidos del otro lado, cajones abriéndose. Entonces la voz de la señora regresó, sonando confundida. Aquí está, pero no entiendo qué quieres que vea. Dale vuelta, mira si hay algo escrito atrás. Un silencio. Luego, hay números y palabras. No entiendo qué significan. ¿Puedes leerlos? Dice, para Rafa, la verdad está donde empezó todo. 1998, A47. Tu hermano que te quiere, F. Rafael se quedó quieto, procesando las palabras. Entonces sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. 1998 fue el año que Fermín papá murió. tenía 12 años, yo tenía 10. Después del funeral fuimos a Chapultepec, al bosque, y enterramos una caja de zapatos con cosas de papá. Su reloj, sus mancuernillas, una foto. Dijimos que sería nuestro tesoro secreto. ¿Y A47? El sector del bosque. Está marcado en los mapas del parque. Es la sección cerca del lago. 47 es el número del área. Lucía sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Chapultepec era enorme. Encontrar un lugar específico después de más de 20 años sería casi imposible. ¿Recuerdas exactamente dónde lo enterraron? Era cerca de un ahuehuete grande, uno que tenía las ramas torcidas hacia un lado, como si estuviera saludando. Papá solía llevarnos ahí los domingos. Mamá, dijo Rafael con urgencia, necesito que hagas algo por mí. No le digas a nadie de esta llamada. A nadie. Especialmente no a Aurelio. ¿Entiendes? Mi hijo, ¿qué está pasando? Estoy asustada. Todo va a estar bien. Te lo prometo, pero necesito que confíes en mí y que no hables con nadie sobre esto. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mijo. Ten cuidado. Rafael colgó y se volvió hacia Lucía y doña Petra. Si Fermín escondió los respaldos en esa caja, tendré las pruebas que necesitamos. Nombres, cuentas, operaciones completas. Todo lo que el cartel no quiere que nadie vea. Y con eso podrían negociar, dijo doña Petra lentamente, o entregárselo a las autoridades correctas. ¿Y cuáles son las autoridades correctas?, preguntó Lucía amargamente. Ya vimos que hay policías trabajando para ellos. Conozco a alguien, dijo doña Petra después de una pausa. Un periodista. Se llama Javier Morales. Ha estado investigando al cartel de los tepiteños durante años. Si le dan esas pruebas, las publicará. Una vez que salga a la luz, ustedes dejan de ser un objetivo. El cartel no los puede matar sin confirmar todo lo que Javier va a publicar. Rafael y Lucía se miraron. Era arriesgado, pero era mejor que cualquier otra opción que tuvieran. Está bien, dijo Rafael. Mañana vamos a Chapultepec, encontramos la caja y luego contactamos a ese periodista. Yo voy con ustedes, dijo doña Petra. No, protestó Lucía. Ya ha hecho suficiente. No vamos a poner su vida en más riesgo. Mija, llevo 40 años en este mercado. He visto cosas que harían que tu sangre se congelara. Pero esto, señaló entre Rafael y Lucía, esto es diferente. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de hacer lo correcto, y no voy a dejarlos solos. No había forma de hacerla cambiar de opinión.
Esa noche durmieron por turnos en el departamento pequeño, cada uno vigilando mientras los otros descansaban. Lucía no podía dejar de pensar en Santiago. ¿Estaría bien? ¿Estaría asustado? Quería llamar a su tía, pero sabía que no era seguro. Cualquier comunicación podía ser rastreada. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar, los tres salieron del departamento. Tomaron el metro para no dejar rastro que pudieran seguir. Chapultepec estaba lleno incluso a esa hora temprana, con corredores y gente haciendo ejercicio aprovechando el aire fresco. Encontrar el sector A47 fue más fácil de lo que esperaban. Había mapas por todo el parque. Lo difícil sería encontrar el árbol específico entre cientos de ahuehuetes. Caminaron durante horas, revisando cada árbol grande, buscando uno con las ramas torcidas de la forma que Rafael recordaba. El sol subía en el cielo, haciendo cada vez más calor. Lucía sentía que sus piernas iban a ceder en cualquier momento. «Espera», dijo Rafael de repente. «Ahí», señaló hacia un árbol al final de un sendero pequeño. Sus ramas se extendían hacia un lado en un ángulo extraño, como congeladas en medio de un saludo. Era exactamente como lo había descrito. Corrieron hacia el árbol. Rafael se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos en la base del tronco. La tierra estaba dura, pero después de varios minutos de cavar, sus dedos tocaron algo. Una caja de metal, oxidada pero intacta. La sacó con cuidado y la abrió. Adentro estaban las cosas que habían enterrado todos esos años atrás. El reloj de su padre, ya sin dar la hora, las mancuernillas, la foto descolorida. Pero debajo de todo eso, envuelto en plástico, había un disco duro externo y un folder de manila sellado. Rafael abrió el folder. Estaba lleno de documentos, impresiones de hojas de cálculo, nombres, números de cuentas bancarias, fechas de transacciones, todo meticulosamente organizado y documentado. «Fermín, hermano», susurró Rafael con lágrimas en los ojos. «Nunca dejaste de protegerme. Doña Petra estaba revisando el área constantemente, asegurándose de que nadie los hubiera seguido. Tenemos que irnos, ahora». Pero ya era demasiado tarde. Lucía los vio primero. 3 hombres acercándose desde diferentes direcciones, caminando con la confianza de quienes saben que su presa no tiene escapatoria. «¡Corran!», gritó Lucía. Rafael tomó la caja y el folder. Los 3 echaron a correr por el sendero, pero los hombres eran más rápidos. Uno de ellos alcanzó a doña Petra tirándola al suelo. Ella gritó. Lucía se detuvo, volteando. No podía dejar a doña Petra, pero Rafael la jaló del brazo. «Tenemos que seguir. Es nuestra única oportunidad. No podemos dejarla». El dilema duró solo un segundo. Entonces doña Petra gritó: «Váyanse, publiquen esa información, háganlo por Fermín». Fue la decisión más difícil que Lucía había tomado en su vida. Pero sabía que doña Petra tenía razón. Si los atrapaban a todos, todo habría sido en vano. Rafael y Lucía corrieron, escuchando los gritos de doña Petra desvanecerse detrás de ellos. Salieron del parque por una salida lateral y se metieron en el metro, empujando gente sin disculparse, bajándose en la siguiente estación y cambiando de línea. Repitieron el proceso 3 veces antes de sentirse relativamente seguros. «Necesitamos contactar a ese periodista», dijo Rafael cuando finalmente salieron a la superficie en la colonia Roma. «¿Tienes su número?» Lucía revisó su teléfono. Doña Petra le había enviado la información por mensaje la noche anterior. Marcó el número con manos temblorosas. «¿Bueno?», contestó una voz de hombre. «¿Javier Morales?» Doña Petra nos dio su número. «Tenemos información sobre el cartel de los tepiteños». Hubo una pausa. «¿Dónde están?» «En la Roma, cerca del metro Insurgentes».
Hay un café en la esquina de Orizaba y Álvaro Obregón. Se llama El Péndulo. Los veo ahí en 20 minutos. No hablen con nadie más. El café estaba moderadamente lleno cuando llegaron. Rafael y Lucía se sentaron en una mesa al fondo, con vista a ambas salidas. Cada minuto se sentía como una hora. Javier Morales llegó exactamente 20 minutos después. Era un hombre de unos 40 años, con lentes redondos y una mochila de mensajero colgando del hombro. Se sentó frente a ellos sin pedir permiso. Tienen 5 minutos para convencerme de que esto vale mi tiempo. Rafael puso el folder sobre la mesa. Mi hermano trabajaba como contador para los tepiteños. Estos son registros completos de sus operaciones durante los últimos 3 años. Lavado de dinero, rutas de distribución, nombres de funcionarios públicos en su nómina, todo.